¿Sabías que a partir de los 60 años tu cuerpo empieza a pedirte atenciones diferentes, incluso en el terreno de la intimidad? Muchos hombres llegan a mi consulta con una pregunta que, aunque suele hacerse en voz baja, refleja una gran inquietud. Doctora, ¿es normal seguir masturbándome a mi edad? ¿Será demasiado poco, o demasiado? Y yo siempre sonrío con complicidad, porque esa duda no solo es común, sino también fundamental para la salud. Comenta desde donde estás viendo este video. Imagina a don Carlos, un ingeniero jubilado de Sevilla, de 65 años. Después de haber perdido a su esposa, llevaba 3 años sin ningún tipo de actividad sexual. Llegó a mi consulta preocupado porque se levantaba hasta 6 veces por la noche para orinar. Sus análisis mostraban que su próstata estaba agrandada, y sus niveles de marcadores prostáticos eran preocupantes. Cuando le pregunté desde cuándo no tenía una eyaculación, se sonrojó y me dijo, desde que murió mi mujer. Y allí estaba la raíz del problema. La próstata es una glándula que nunca descansa, siempre produce líquido, y si no se vacía con regularidad, se inflama. Piénsalo con un ejemplo cotidiano. Si en tu cocina tienes un grifo que gotea continuamente pero el desagüe está atascado, ¿qué ocurre? El agua se acumula, rebosa y termina dañando todo a su alrededor. Pues la próstata funciona de manera parecida, necesita un drenaje regular para mantenerse sana. Y ese drenaje ocurre gracias a la eyaculación, sea durante una relación sexual o durante la masturbación. Pero aquí surge la gran pregunta, ¿cuál es la frecuencia adecuada? No existe un número mágico igual para todos, pero sí contamos con estudios científicos que nos dan una guía muy clara. Investigaciones realizadas en la Universidad de Harvard, siguiendo durante 18 años a más de 30.000 hombres, demostraron que quienes eyaculaban unas 20 o más veces al mes tenían un riesgo 1/3 menor de desarrollar problemas graves en la próstata. Ahora bien, esa cifra se traduce de manera práctica en lo siguiente: para un hombre entre 60 y 70 años, lo ideal es mantener una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Para quienes están entre los 70 y 80, lo recomendable es 1 o 2 veces por semana. Y en mayores de 80, al menos una vez a la semana. No se trata de una obligación rígida, sino de una orientación que protege la próstata y mantiene en equilibrio las hormonas masculinas. Permíteme contarte otro caso. Don Miguel, de 62 años, tenía el problema opuesto a don Carlos. Él se masturbaba hasta 3 veces al día, y llegó a mi consulta angustiado preguntando, «Doctora, ¿seré adicto?». Y la respuesta fue clara: no es cuestión de adicción, sino de exceso. Igual que ocurre con la comida, no es malo disfrutar de una buena paella, pero si comieras 3 paellas al día tu cuerpo se resentiría. La eyaculación en exceso consume minerales esenciales como el zinc y el selenio, puede bajar los niveles de testosterona y generar cansancio crónico. Con Miguel establecimos un límite saludable de 3 veces por semana. 2 meses después, su energía había regresado, dormía mejor y hasta su cabello se veía más fuerte. Esto nos muestra un punto esencial: la masturbación no es un capricho adolescente ni un tabú del que avergonzarse en la vejez. Es una necesidad fisiológica, igual que alimentarse o dormir. Y cuando se practica con la frecuencia adecuada, se convierte en un aliado poderoso de la salud. Protege la próstata, regula el corazón, fortalece las defensas y mejora la calidad del sueño. Quiero que te quedes con una idea: la intimidad no desaparece con la edad, se transforma. La masturbación en la tercera edad no es un lujo, es parte del cuidado integral del cuerpo, tanto como una caminata diaria, una dieta rica en frutas y verduras, o un buen descanso nocturno. Cuando hablamos de salud sexual en la madurez, a menudo pensamos únicamente en el placer. Sin embargo, la masturbación a partir de los 60 tiene beneficios mucho más amplios, que impactan en el corazón, en el sistema inmune e incluso en la calidad del sueño. Quiero que lo entiendas como una medicina natural que tu propio cuerpo produce y que está disponible para ti en cualquier momento. Pongamos un ejemplo. Don Antonio, de 68 años, era diabético y su médico le había recomendado evitar la actividad sexual por miedo a complicaciones. Cuando llegó a mi consulta, le propuse lo contrario: un plan de masturbación 2 veces por semana, de manera tranquila y sin prisas. 3 meses después, sus análisis mostraban una notable mejoría en el control del azúcar, su resistencia a la insulina había bajado y hasta pudimos reducir la dosis de sus medicamentos para la tensión. ¿Por qué? Porque el orgasmo regula hormonas como la insulina y disminuye el cortisol, la famosa hormona del estrés. Y no es el único beneficio.
Cada eyaculación expulsa aproximadamente un 70% del líquido que produce la próstata, evitando que se acumulen sustancias nocivas. Además, durante el orgasmo el corazón late más rápido y luego se relaja, como si hiciera un pequeño entrenamiento cardiovascular. El sistema inmunológico también recibe un impulso. Tras un orgasmo, aumenta el número de glóbulos blancos, esas células que nos defienden de las infecciones. Y después, gracias a la liberación de oxitocina y prolactina, el cuerpo entra en un estado de relajación que facilita un sueño profundo, algo que tantos hombres de la tercera edad echan de menos. Claro que no basta con la frecuencia, también importa la manera en que se hace. Muchos creen que masturbarse consiste simplemente en llegar rápido al clímax, pero esa visión apresurada es contraproducente. Con la edad, lo ideal es dedicarle entre 15 y 20 minutos, sin prisa, dejando que la experiencia sea pausada y completa. La eyaculación rápida puede no vaciar del todo la próstata, lo cual limita sus beneficios. Además, con los años la piel se vuelve más delicada, por eso recomiendo siempre usar lubricante. Y no cualquier lubricante, los de base acuosa son los más adecuados, porque no irritan ni favorecen la proliferación de bacterias. Olvídate de remedios caseros como aceites de cocina, que solo aumentan el riesgo de infecciones. Recuerdo el caso de don Pedro, de 64 años, que sufría de dificultad para mantener la erección. Había probado pastillas como el sildenafil, pero no le hacían efecto. Al examinarlo descubrí que el problema no era médico, sino de hábito. Se masturbaba con tanta fuerza y tanta presión que había dañado la sensibilidad de los nervios del pene. Le enseñé a cambiar su técnica, movimientos suaves, lentos y siempre con lubricante. 2 meses después, recuperó la sensibilidad y ni siquiera necesitaba medicación. El momento del día también juega un papel importante. Por la mañana, la testosterona alcanza su punto más alto, lo que hace que la masturbación matinal sea revitalizante, dándole al hombre energía y concentración para el resto del día. Pero si se prefiere hacerlo de noche, lo ideal es 2 horas antes de dormir, para que el aumento de prolactina ayude a conciliar un sueño profundo sin alterar el ciclo nocturno. Y si hablamos de técnicas, existen alternativas que pueden ser especialmente útiles en ciertas condiciones. Don Francisco, de 70 años, sufría prostatitis crónica que no respondía a antibióticos. Le enseñé a aplicar una ligera presión en la zona del periné, entre los testículos y el ano, mientras se estimulaba. Este tipo de masaje ayuda a vaciar mejor la próstata. Tras 2 meses practicando, sus síntomas desaparecieron por completo. La alimentación también puede potenciar los efectos. 1 hora antes de la masturbación, conviene tomar alimentos ricos en arginina, como nueces, almendras o cacahuetes, que favorecen la circulación sanguínea. Para reponer minerales como el zinc, nada mejor que mariscos como las ostras, carne roja en moderación o semillas de calabaza. Y si lo que buscas es antioxidantes, piensa en un vaso de zumo de granada, un té verde o un poco de chocolate amargo. La conclusión de esta parte es clara: masturbarse en la madurez no es solo una cuestión de placer íntimo, es un acto preventivo de salud. Pero debe hacerse con conciencia, con calma, con las técnicas adecuadas y apoyado por una buena alimentación. Llegados a este punto, quiero hablarte de algo fundamental: la masturbación después de los 60 no siempre es sencilla. A veces aparecen obstáculos físicos, emocionales o sociales que hacen que muchos hombres la abandonen. Pero la buena noticia es que hoy existen estrategias, técnicas e incluso tecnologías que ayudan a mantener una vida íntima plena. Te contaré el caso de don Alejandro, un hombre de 66 años diagnosticado con Parkinson. Sus manos temblaban tanto que no podía masturbarse, y se sentía frustrado, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Yo le recomendé probar con un vibrador médico, diseñado para estimular los nervios con suavidad. Al principio se sintió avergonzado, porque pensaba que esos aparatos eran solo para mujeres. Pero se animó y descubrió no solo satisfacción, sino también un alivio temporal en sus temblores. La explicación es sencilla: durante el orgasmo se libera dopamina, una sustancia que mejora momentáneamente los síntomas del Parkinson. Otro caso muy humano es el de don Rodrigo, de 72 años, cuya esposa padecía Alzheimer avanzado. Él se sentía culpable de masturbarse, como si fuera una traición. Le expliqué que no era un acto de infidelidad, sino una necesidad de salud, una manera de conservar energía y estabilidad emocional para poder cuidar mejor de su pareja. Poco a poco entendió que atender sus propias necesidades no era egoísmo, sino autocuidado. Gracias a ello, su ánimo mejoró y pudo enfrentar con más fuerza el reto de acompañar a su esposa.
También existen técnicas alternativas que pueden hacer la experiencia más interesante. Por ejemplo, la estimulación con agua tibia en la ducha, que actúa como un masaje natural. O el uso de cojines suaves entre los que se puede simular un movimiento pélvico, parecido al de una relación sexual. Y está la estimulación prostática, que muchos hombres descubren recién en la madurez. Aplicar una presión suave en la próstata, ya sea desde fuera en el perineo o mediante un masajeador, puede producir orgasmos más intensos y vaciar la glándula de forma más completa. Don Manuel, de 69 años, me confesó que después de tantos años la masturbación clásica ya no lo satisfacía. Le propuse probar la estimulación prostática, y su reacción fue inolvidable. Doctora, siento que acabo de descubrir algo que me había perdido durante 40 años, me dijo emocionado. El orgasmo prostático, más profundo y prolongado, no solo le devolvió el deseo, sino que mejoró notablemente su salud prostática. Ahora bien, también hay precauciones que no podemos ignorar. Si un hombre tiene problemas cardíacos, debe consultar a su médico antes de retomar la actividad sexual, ya que el orgasmo acelera la frecuencia cardíaca. Lo mismo ocurre con la hipertensión, el orgasmo eleva temporalmente la presión arterial, por lo que es importante seguir los tratamientos prescritos. En el caso de la diabetes, puede que se requiera más tiempo y estímulos más delicados, ya que el pene pierde algo de sensibilidad con los años. Quiero que recuerdes que la masturbación no siempre exige una erección completa. Don Ricardo, de 73 años, tomaba 5 medicamentos distintos y había perdido la capacidad de tener erecciones firmes. Llegó desanimado, convencido de que ya no podía masturbarse. Le enseñé que incluso con el pene flácido podía alcanzar el orgasmo, acariciando, frotando o apretando suavemente. Cuando lo experimentó por primera vez, me miró sorprendido. Doctora, acabo de eyacular sin tener erección. Nunca lo hubiera imaginado. Esto nos demuestra algo esencial: la intimidad no se limita a un patrón único. Se trata de adaptarse, de ser creativos y de escuchar al propio cuerpo. La edad no es un final, sino una invitación a explorar nuevas formas de placer y bienestar. La tercera edad puede convertirse en una oportunidad para redescubrir la sexualidad sin las prisas de la juventud, con calma, ternura y conciencia. Y eso incluye la posibilidad de apoyarse en ayudas tecnológicas o en técnicas diferentes que antes quizá parecían extrañas. Si hay algo que he aprendido en mis más de 20 años de consulta es que no basta con hablar del cuerpo, también debemos hablar de la mente. En el terreno de la masturbación en la madurez, el mayor obstáculo no son las manos, ni la próstata, ni el corazón, es la culpa. Muchos hombres llegan a mí con frases como: doctora, a mi edad esto ya no es digno, o incluso, siento que soy un pecador. Recuerdo el caso de don Sergio, un profesor jubilado de 67 años con creencias religiosas muy arraigadas. Se sentía avergonzado, y su próstata había crecido tanto que los médicos ya hablaban de cirugía. Yo le expliqué con claridad que masturbarse no era un acto de lujuria sin sentido, sino una medida preventiva de salud. Incluso le sugerí que hablara con su sacerdote de confianza. Y fue precisamente ese sacerdote quien le dijo: lo que se hace para cuidar la salud no es pecado. A partir de ahí, Sergio empezó a masturbarse con regularidad, y su operación ya no fue necesaria. La culpa y la vergüenza pueden ser tan dañinas como cualquier enfermedad. Por eso, si tú también te sientes juzgado por tu entorno o por tus propias creencias, quiero que recuerdes esto: la masturbación es tan natural como respirar o alimentarse. Es un proceso fisiológico que tu cuerpo necesita. No se trata de un vicio, sino de un cuidado. Otro punto que suele pasar desapercibido es la higiene íntima. Con los años, la piel y las mucosas se vuelven más frágiles, y eso aumenta el riesgo de infecciones. Por eso insisto siempre en 3 reglas de oro: manos limpias, uñas cortas y uso de lubricantes adecuados. Nada de aceites de cocina, cremas corporales o remedios caseros. Los mejores son los lubricantes a base de agua, fáciles de limpiar y seguros. Y después de cada sesión, es fundamental lavar la zona genital con agua y secar con una toalla personal y limpia. Te contaré el caso de don Pablo, de 70 años, que sufría infecciones urinarias repetidas. Cuando le pregunté por sus hábitos, me confesó que usaba aceite de oliva como lubricante y no se lavaba después. Un escenario perfecto para que las bacterias se multiplicaran. Cambiamos a lubricantes acuosos y reforzamos la higiene básica. ¿El resultado? Las infecciones desaparecieron en pocas semanas. El cuidado tampoco termina ahí. La combinación con ejercicio físico suave potencia los beneficios.
Antes de masturbarse, unos minutos de estiramientos o ejercicios de Kegel ayudan a activar la circulación y fortalecer los músculos del suelo pélvico. La respiración profunda oxigena el cuerpo y relaja la mente. Después, una caminata ligera o unos minutos de yoga ayudan a eliminar toxinas y prolongan la sensación de bienestar. Don Fernando, de 68 años, había sido deportista en su juventud, pero tras jubilarse se volvió sedentario. Llegó a mi consulta quejándose de que su deseo había desaparecido y sus erecciones eran débiles. Le propuse un protocolo sencillo, 20 minutos de caminata por la mañana, seguido de una sesión de masturbación tranquila y 10 minutos de yoga. 2 meses después, don Fernando me dijo emocionado: «Doctora, me siento como un atleta de nuevo». La alimentación también marca la diferencia. Evita comidas pesadas al menos 2 horas antes, porque la digestión roba sangre al pene. En su lugar, 1 hora antes puedes tomar un puñado de nueces, un vaso de zumo de granada o un poco de chocolate amargo, que aumentan la circulación y las endorfinas. Y al terminar, un tentempié rico en proteínas ayuda a la recuperación, un yogur natural, un poco de queso fresco o un batido de frutas con avena. Don Ignacio, de 71 años, venía quejándose de un cansancio profundo después de masturbarse. Al revisar su dieta, descubrimos que solía saltarse comidas y no se hidrataba bien. Le diseñamos un plan con ingesta adecuada de proteínas, carbohidratos complejos y abundante agua, sobre todo en los días en que practicaba. En pocas semanas, no solo desapareció su fatiga, sino que empezó a sentirse con más energía que antes. Así que ya ves, la masturbación en la madurez no es un acto aislado, está conectada con tu salud emocional, tu higiene, tu alimentación y tu estilo de vida. Si cuidas esos detalles, tu experiencia será más plena, segura y saludable. Ahora quiero llevarte a la última etapa de este viaje. Muchos hombres mayores de 80 años piensan que ya no tiene sentido hablar de masturbación, que eso es cosa de jóvenes. Pero la realidad es muy distinta. Incluso en edades avanzadas, seguir manteniendo esta práctica de forma adaptada es un regalo de salud y vitalidad. Don Vicente, de 83 años, me dijo con orgullo en una revisión: «Doctora, todavía lo hago 2 veces por semana». Cuando le pregunté cuál era su secreto, me respondió: «Una rutina matinal. Dedico 20 minutos antes del desayuno, con calma y sin prisas». Sus análisis mostraban que su próstata estaba tan sana como la de un hombre 20 años más joven. Eso me confirmó algo que repito siempre: la constancia, más que la edad, es la clave. Claro que con los años hay que adaptarse. La posición sentada o recostada con cojines puede facilitar la comodidad. Los movimientos deben ser más suaves, la estimulación más prolongada y la paciencia infinita. Incluso si no se llega al orgasmo, el simple hecho de estimularse aporta beneficios, mantiene activa la circulación, la sensibilidad y la función prostática. A veces la tecnología puede ser una gran aliada. Don Luis, de 69 años, sufría artritis en las manos y pensaba que su vida íntima había terminado. Le recomendé un masturbador automático, y al principio lo tomó a broma: «¿Voy a hacer el amor con un robot, doctora?». Pero al probarlo, descubrió que esos dispositivos podían devolverle una libertad que creía perdida. Hoy sonríe y dice que su vida cambió gracias a ese pequeño invento. No olvidemos la dimensión emocional. Tras la pérdida de una pareja, la soledad puede convertirse en un muro difícil de escalar. Don Arturo, de 74 años, había enviudado y llevaba más de 1 año sin ningún contacto íntimo. Sentía que masturbarse era una traición a la memoria de su esposa. Con la ayuda de la terapia comprendió que cuidarse no era olvidar, sino honrar la vida. Poco a poco empezó a retomar la práctica, primero 1 vez al mes, luego cada semana. 6 meses después me confesó: «Doctora, he vuelto a sentirme vivo». Incluso existen comunidades de apoyo, tanto presenciales como en línea, donde hombres de la tercera edad comparten experiencias, técnicas y consejos. Don Ramón, de 67 años, se sentía muy solo y sin motivación. Un día se unió a un foro en Internet sobre sexualidad masculina en la madurez, y por primera vez entendió que no estaba solo. Al leer historias de otros, encontró motivación para cuidarse y sentirse acompañado. Algunos incluso descubren prácticas más espirituales, como la masturbación tántrica o consciente, en la que el objetivo no es llegar rápido al orgasmo, sino prolongar la experiencia, respirar profundamente y sentir cómo la energía recorre todo el cuerpo. Don Gabriel, un profesor de yoga de 72 años, lo practicaba con sesiones de 45 minutos en las que controlaba su orgasmo,
expandiendo la sensación más allá del pene, hacia todo el organismo. Su vitalidad era sorprendente, la de un hombre 20 años más joven. Y no quiero olvidarme de un caso que me marcó especialmente, don Esteban, de 77 años, que había superado un cáncer de próstata y había perdido a su esposa. Llegó a mi consulta deprimido, preguntándome, doctora, ¿qué me queda en la vida? Le propuse empezar con un protocolo de masturbación lenta, suave, como quien riega una planta que parece seca. Al principio lo resistió, luego lo intentó, y a la tercera semana me dijo, sentí que estaba vivo otra vez. Medio año después, se había apuntado a un curso de baile y conoció a una nueva pareja. Sus palabras me acompañan siempre, la vida empieza a los 77. Quiero que tú también te lleves este mensaje, la masturbación después de los 60 no es un lujo ni un capricho, es una necesidad de tu cuerpo, de tu corazón, de tu cerebro y de tu alma. No te avergüences, no te culpes. Dedica al menos 20 minutos, busca un espacio tranquilo, usa lubricante, sé paciente y escucha tu cuerpo. Incluso si no llegas al orgasmo, cada sesión te estará rejuveneciendo. No lo dejes para mañana. Empieza esta misma noche. Tu cuerpo te lo agradecerá, y descubrirás que aún tienes derecho a una vejez plena, activa y profundamente satisfactoria.